Mi nombre es Isabel Fuentes. Tengo 37 años y soy oficial comisionada en la Armada de los Estados Unidos, con especialización en operaciones de inteligencia y lingüística. Durante más de una década, he interpretado negociaciones delicadas, descifrado transmisiones interceptadas y, en más ocasiones de las que puedo recordar, he evitado crisis antes de que llegaran a materializarse. Mi dominio del francés alcanza un nivel que la mayoría de los hablantes nativos envidiarían. Sin embargo, a los ojos de mi padre, nada de esto ha estado nunca a la altura. La Cumbre de París se contaba entre los eventos diplomáticos más distinguidos del año. Jefes de Estado, altos mandos militares y destacadas figuras del mundo empresarial llenaban la espaciosa sala de conferencias. El ambiente era una cuidada mezcla de colonia cara y el agudo y estéril olor del acero pulido de los equipos de sonido. El francés, el inglés, el árabe y una docena de otros idiomas se entrelazaban en el aire como sinfonías superpuestas. Yo estaba de servicio, vistiendo el entallado uniforme azul marino que me identificaba como traductora oficial de la delegación estadounidense. Había sido entrenada para caminar con paso sereno, para comportarme de una manera que no atrajera atenciones innecesarias. Pero al entrar en la zona principal de recepción, mi mirada se posó en un rostro familiar, mi padre, rodeado por un grupo de empresarios franceses, sosteniendo una copa de cristal como si fuera una extensión de su mano. Aminoré el paso. Reconocí esa expresión en su mirada, la ligera elevación de su barbilla cuando se preparaba para lanzar un comentario diseñado para herir sin dejar una marca visible. Solo es una traductora, dijo con esa risa deliberada que equilibraba orgullo y desdén a partes iguales. Los franceses rieron cortésmente, sus miradas moviéndose entre nosotros, inseguros de si unirse a la burla o permanecer neutrales. Las palabras dieron exactamente donde él pretendía. Las había oído de diversas formas desde que tenía 22 años, recién salida de la academia. Cada vez, me hacían dudar de si los años de sacrificio, las vacaciones perdidas y las relaciones que no sobrevivieron a los despliegues habían valido para algo. Pero no alteré mi paso. Me ajusté el auricular, sintiendo el frío metal del micrófono rozar mi mejilla. Mi padre apenas se percató de mi presencia cuando pasé a su lado. Continuó hablando, hilvanando historias sobre sus últimas aventuras empresariales, como si mi presencia no mereciera nada más que aquel único comentario. En el pasado, podría haber sentido el resentimiento oprimirme el pecho. Ahora, simplemente respiré hondo y despacio. En mi mundo, controlar la respiración significa controlar la mente. Y hacía mucho que había aprendido que el momento adecuado para hablar es, la mayoría de las veces, aquel que esperas. Fue durante un relevo de traducción rutinario cuando lo capté. Una voz se coló por el canal de seguridad privado de mi auricular. Masculina, en francés, baja y deliberada. Finetraos domin ventana izquierda 2 minutos. La temperatura de mi cuerpo descendió en picado, pero mi respiración se mantuvo estable. Mi entrenamiento se activó de inmediato. Exploré la sala con la mirada sin mover la cabeza con demasiada brusquedad. Mis ojos recorrieron grupos de diplomáticos, camareros con guantes blancos y agregados militares, hasta que se detuvieron en un hombre en el balcón. Llevaba una cámara demasiado grande, demasiado pesada. El objetivo no apuntaba al escenario ni a la ornamentada lámpara de araña, sino a una sección muy específica de la multitud. Su postura era incorrecta, la de alguien entrenado para seguir un objetivo, no para conservar un recuerdo. Un segundo se alargó. Dirigí mi mirada hacia el almirante Montoya. Estaba hablando con varios oficiales de alto rango, con mi padre a solo unos metros de él. El almirante nunca me había conocido en persona, pero yo conocía su expediente, los hitos de su carrera, lo que es más importante, lo que le debía desde la distancia. Sentía el pulso en mis oídos. Consulté el reloj en mi muñeca. 90 segundos. Empecé a moverme, abriéndome paso entre la multitud a un ritmo que hacía que la gente se apartara sin entender por qué. Mi mente repetía la misma frase del entrenamiento de campo inicial. Conserva el aliento. Conserva la calma. Conserva la cobertura.
Cuando llegué hasta ellos, el almirante estaba a media frase. Mi padre se fijó en mí y frunció el ceño como si estuviera interrumpiendo algo mucho más importante que lo que fuera que me había traído al otro lado del Atlántico. Me acerqué al almirante Montoya, lo suficiente para que mi voz no llegara más allá de él. Sígame, almirante. No pregunte por qué. Dejó de hablar. Entrecerró ligeramente los ojos, estudiando mi rostro en busca de cualquier indicio de que aquello fuera un simulacro o una broma. No encontró ninguno. Siguió una pausa, de esas que contienen 1000 decisiones. Empezó a negar con la cabeza, y comprendí que esa vacilación podía costarle más de lo que imaginaba. Me incliné un poco más. Soy oráculo. El reconocimiento lo golpeó como una sacudida repentina. Sus pupilas se dilataron. Las arrugas alrededor de sus ojos pasaron de la duda a la urgencia. Sin decir una palabra más, se apartó de mi padre y se puso a caminar a mi lado. Tomamos el primer desvío hacia un pasillo lateral justo cuando llegó el sonido, agudo, metálico, definitivo. Una bala impactó en la pared de mármol donde el almirante había estado de pie menos de 3 segundos antes. El impacto resonó por el pasillo, seguido de una oleada de jadeos de sorpresa de la multitud. Giré la cabeza. Mi padre permanecía inmóvil, con la copa temblando en su mano. La sonrisa que había lucido antes había desaparecido, reemplazada por algo que nunca le había visto, miedo, puro y al descubierto. Una corriente fría recorrió mi piel, no por el roce con la muerte, sino por la certeza que se asentaba en mi mente. Aquello no era un acto fortuito. Y si alguien podía apuntar con esa precisión dentro de esta fortaleza de seguridad, entonces lo que se ocultaba debajo era mucho más profundo de lo que nadie presente sospechaba, y para mí, esto no era el final. Era la jugada inicial. La imagen de los ojos dilatados del almirante aún persistía en mis pensamientos mientras esperábamos en la sala de seguridad tras el tiroteo. Hacían 3 años que su nombre no aparecía en relación con nada que yo tocara. Sin embargo, en el momento en que dije, soy oráculo, el reconocimiento fue inmediato. Ese tipo de reacción solo ocurre cuando has compartido algo que te cambia la vida. Y en nuestro caso, ese vínculo se forjó en las arenas ardientes del norte de África. Lo recuerdo vívidamente, aunque nunca le conté a nadie la historia completa. Por aquel entonces, estaba destinada en una unidad de coordinación de inteligencia cerca de la costa, asignada a monitorizar transmisiones en francés en una región fronteriza inestable. Oficialmente, actuaba de enlace con las fuerzas aliadas. Extraoficialmente, yo era el último filtro antes de que la inteligencia errónea pudiera llegar a buenos hombres y hacer que los mataran. Era poco después de la medianoche cuando llegó la señal codificada. La voz estaba amortiguada, enterrada bajo la estática, pero la cadencia, aguda, deliberada, me dijo que no era una charla ociosa. El francés tenía un acento regional del Sahel, con palabras entrecortadas de una manera pensada para eludir la traducción automática. La mayoría de la gente no lo habría captado. Yo sí. El mensaje era bastante claro una vez que lo reconstruí. Civel principal caravana du objetivo primario convoy 2 horas. A continuación venían las coordenadas, ocultas dentro de lo que sonaban como precios de mercado sin sentido. Consulté el mapa de operaciones. El convoy programado para pasar por esa ruta estaba liderado por un oficial estadounidense de alto rango en una misión conjunta con aliados locales, el propio almirante Montoya. Alerté al oficial de servicio, que dudó, buscando una verificación. La verificación significaba pasarlo por la cadena de mando oficial, lo que podría llevar 40 minutos que no teníamos. Tomé la decisión yo misma, enviando la advertencia directamente al puesto de mando avanzado. Algunos llamaron a eso extralimitarse. Yo lo llamé necesario. A través de la radio, escuché primero la confusión, luego el cambio de tono cuando el primer disparo enemigo restalló en el aire. El convoy se desvió por una ruta secundaria momentos antes de que el camino principal fuera emboscado. Informes posteriores contaron más de una docena de hostiles al acecho, armados con armas que habrían destrozado un blindaje ligero.
Cuando el polvo se asentó, la unidad del almirante regresó con heridas mínimas. Yo me quedé detrás de mi escritorio, completando el turno como si nada inusual hubiera ocurrido. No hubo medallas para mí, ni reconocimiento público. En el informe posterior a la acción, la fuente de inteligencia fue simplemente marcada como oráculo. Ese fue el momento en que comprendí una verdad que he llevado conmigo desde entonces. No necesitas que el mundo conozca tu nombre. Solo necesitas saber que, por lo que hiciste, alguien más volvió a casa con vida. El resto es ruido. En los días siguientes a la misión del norte de África, mis superiores reforzaron silenciosamente mi autorización de seguridad. Me dijeron que no esperara nada, ni notas de agradecimiento, ni ascensos vinculados a lo ocurrido. Solo el conocimiento de que había hecho bien mi trabajo. Lo acepté. Pero había una cosa que no podía dejar de lado. Había oído la voz del almirante en esos pocos segundos por las comunicaciones, una mezcla de incredulidad y alivio que nunca me abandonaría. Ahora, aquí en París, tras años sin contacto, le había visto revivir ese momento en un instante. Confirmaba algo más. El enemigo que le había apuntado hoy podría no ser nuevo. Algunos enemigos no desaparecen. Guardan silencio, se reagrupan y esperan su próxima oportunidad. Aquel recuerdo del norte de África era más que historia. Era una advertencia. Y me decía que lo que acababa de ocurrir en la cumbre no era un acto aislado, sino la continuación de una cacería que había comenzado años antes. La diferencia esta vez era que el campo de batalla no era un desierto abierto. Eran suelos de mármol, candelabros de cristal y una sala llena de gente que se creía a salvo. Y yo sabía mejor que la mayoría que la seguridad es a menudo la ilusión más peligrosa de todas. La sala de seguridad se vació después de mi informe. El equipo francés precintó el entresuelo y el balcón desde el que se había efectuado el disparo. El equipo de seguridad de la cumbre deslizó un informe preliminar sobre la mesa. Habían recuperado un fusil modular disfrazado de cámara profesional. El cañón estaba enfundado dentro de un teleobjetivo hueco. El trípode era un soporte estabilizado construido para ocultar el retroceso. El tirador abandonó el montaje y se escabulló por un pasillo de servicio. Cerca de la salida yacía una acreditación de prensa plastificada. El material de la acreditación era auténtico, pero los datos impresos eran falsos. La fotografía había sido empalmada a partir de dos retratos tomados con iluminaciones diferentes. En una papelera detrás del ascensor de servicio, encontraron un pasaporte. La encuadernación era auténtica. La identidad no. El nombre pertenecía a un hombre cuyo pasaporte real había sido denunciado como robado en Marsella el año anterior. Quienquiera que planeara esto sabía cómo tomar prestada la credibilidad mientras se escondía detrás de identidades robadas. Permanecí en silencio mientras el responsable francés informaba a la célula de seguridad. El destacamento estadounidense escuchaba. Los coordinadores mantenían la voz baja. Cuando terminaron, solicité los números de serie del trípode y de la funda del objetivo. Los números habían sido grabados con ácido y rellenados bajo una luz oblicua. Quedaba un tenue halo. Solicité los metadatos de la única imagen del teléfono desechable. La marca de tiempo coincidía con el momento en que había oído el susurro en mi auricular. Mientras esperábamos, tracé la línea de visión del balcón en mi cabeza. Desde esa altura, una salida limpia requería o bien una escolta interna o bien un ensayo durante las horas de montaje, lo que apuntaba a un contratista con acceso regular, catering, audiovisuales, logística. El oficial francés asintió y envió a un mensajero a buscar las listas de proveedores. Me ofrecía buscar patrones en los registros de las empresas. Es el tipo de tarea que finjo que es tediosa, pero duermo mejor cuando soy yo quien la realiza. Al anochecer, un enlace de la Interpol señaló una conexión. El pasaporte robado se había utilizado para alquilar un apartamento por un corto periodo cerca del río. El intermediario del alquiler se remontaba a una sociedad instrumental registrada en Luxemburgo. Capitalización exigua, directores nominales.
una dirección postal compartida con docenas de entidades. El nombre en el registro tenía poca importancia. El archivo reveló una filial que había operado brevemente una rama logística en Bélgica antes de disolverse. Leí los PDF hasta que surgió una forma. 3 chevrons entrelazados, un logotipo minimalista en el pie de página. Sabía que lo había visto antes, en un informe de hacía meses. Una nota a pie de página que poca gente había notado. La partida describía transporte transfronterizo de mercancías, almacenamiento marítimo y consultoría para proyectos energéticos, legítimos sobre el papel, una tapadera en la práctica. Salí de la sala de seguridad y recorrí el pasillo hasta el despacho de la delegación donde a mi padre le habían cedido un espacio para sus reuniones. El guardia verificó mis credenciales y me hizo pasar. Sobre la mesa había agua mineral, un plato de macarons deshechos y una pila de carpetas brillantes. Me moví más despacio de lo habitual, no porque estuviera buscando, sino porque ya sospechaba lo que encontraría. En la carpeta superior había un acuerdo de confidencialidad sellado en inglés y francés. Debajo yacía un borrador de memorando de entendimiento entre la empresa de mi padre y una consultora europea. El logotipo en la esquina me cortó la respiración. 3 chevrons entrelazados, ángulos idénticos, espaciado idéntico. No necesité una segunda mirada. Apoyé la palma de la mano sobre el escritorio, no para estabilizarme, sino para evitar que mi mano alcanzara mi teléfono demasiado pronto. En las investigaciones, el momento oportuno importa. También la contención. Fotografié cada página en secuencia, el logotipo, las líneas de firma, el nombre de contacto del representante de Oure Ginkong, un número de Luxemburgo, una dirección secundaria en Bruselas vinculada a un almacén clausurado. Mi padre había rodeado con un círculo una hora de reunión para la mañana siguiente y había garabateado una nota. Confirmar acreditaciones de acceso. Confirmar recorrido de prensa. Las palabras se asentaron con un peso que podía sentir en los huesos. En mi mundo, la coincidencia es como llamamos a la proximidad cuando tenemos miedo de llamar la conexión. Regresé al pasillo y sentí el frío del mármol a través de las suelas de mis zapatos. Las pruebas no demostraban culpabilidad. Ni siquiera demostraban intención. Demostraban proximidad, y la proximidad es la primera sombra que precede a una tormenta. Guardé las imágenes en una unidad encriptada. Luego respiré una vez, de forma constante y profunda, y me dirigí al laboratorio para ver qué revelaría el metal grabado. Salí del laboratorio cerca de la medianoche. La ciudad tenía ese silencio vidrioso que sigue a las sirenas y los cordones policiales. El río contenía una delgada franja de luz de luna. El conductor me dejó sin entablar conversación. Subí las escaleras porque mi cuerpo confía en las escaleras. A mitad del pasillo, me di cuenta de que mi puerta estaba demasiado a ras del marco. El latón alrededor del cilindro tenía marcas frescas en forma de media luna. Mi llave encontró resistencia. El cerrojo se arrastró como si a la puerta le hubieran enseñado un nuevo idioma. Me quedé quieta y escuché. El apartamento respiraba con un patrón que no era el mío. Un leve olor a limpiador cítrico flotaba en el aire donde normalmente olía a polvo de papel y té negro. Una silla del comedor miraba hacia la ventana. Nunca la dejo así. Los detalles más pequeños cuentan las historias más sonoras. Esta noche gritaban. Mantuve mi mano derecha libre. No soy policía. Soy una marine que aprendió a moverse en silencio porque el silencio mantiene a la gente con vida. Desde el umbral, el salón parecía intacto. 20 pasos más tarde, pude ver la puesta en escena. Revistas alineadas con una precisión antinatural. Un posavasos girado exactamente 90 grados. La estantería mostraba una fina línea fantasmal donde un archivador de palanca había aplanado el polvo. Sobre mi escritorio, el portátil estaba entreabierto. La luz de encendido parpadeaba. Un rectángulo de adhesivo se aferraba a la webcam. El intruso había protegido su anonimato en una habitación que no debería haber requerido disfraz alguno.
La primera ausencia notable fue el disco duro externo que contenía notas de trabajo. La segunda fue la carpeta física etiquetada a lápiz. Tráfico de enlace norte de África. No guardo nada clasificado en casa. La carpeta contenía traducciones que había hecho para mí misma. Cronologías. Mapas impresos con superposiciones públicas. El ladrón sabía lo suficiente como para querer el patrón y los márgenes humanos, no los titulares. Cuando un enemigo cruza tu umbral, toda noción de seguridad se derrumba. La frase se formó y se grabó detrás de mis costillas. Así es. Me alejé del escritorio y miré hacia abajo. Ni cristales, ni barro, solo una ligera torsión en la alfombra donde una bota había pivotado. El sensor del pestillo de la puerta había sido cubierto con cinta y luego descubierto. El residuo de la cinta todavía tenía un borde húmedo. La ventana de la cocina tenía marcas de herramientas recientes, una entrada simulada diseñada para distraer de la cerradura. Quienquiera que hubiera venido aquí ensayó su ruta. Tocaron las superficies justas para pivotar. No tocaron casi nada más. Llamé al número de servicio del grupo de trabajo regional. Informé de la intrusión. Omití los nombres que no necesitaban. La información compartimentada mantiene a la gente respirando. Le pedí al administrador del edificio que congelara las grabaciones de las cámaras desde el mediodía. Solicité que se enviaran copias a un almacenamiento seguro. Le envié un mensaje a mi vecina del tercer piso y le pregunté si había oído algún ladrido. Su perro había gruñido a las 9:20. En el reverso de un recibo, construí una cronología con puntos de anclaje. La línea parecía un latido medido. La caja fuerte del armario del dormitorio tenía nuevos arañazos cerca del teclado numérico. Quienquiera que lo intentó conocía la marca, pero no las manos que la abren. Dentro, el pasaporte y el par de medallas que nunca muestro permanecían. También una carta sellada que me negaba a leer. No buscaban objetos de valor. Buscaban contexto, memoria, influencia. Revisé debajo del somier y no encontré nada excepto una única mota de plástico gris, probablemente de una guantera, inútil por sí sola, pero reveladora dentro de un patrón. De vuelta al escritorio, noté un clip en el suelo debajo de la lámpara. Había sido doblado formando 3 chevrons. La forma coincidía con el logotipo de los archivos de Luxemburgo, la misma geometría precisa, la misma arrogancia silenciosa. Era una tarjeta de visita, o un guiño, o un desafío. Fotografié cada ángulo, capturé halos de polvo y marcas de zapatos, guardé el conjunto en un almacenamiento encriptado, y luego me acomodé en la única silla que no había sido movida y ralenticé mi respiración. Recordé la tarde en que mi padre me enseñó a cambiar la combinación de una cerradura. Dijo que el mundo respeta a la gente que puede entrar en cualquier habitación. Le creí entonces. Ahora no. Las únicas habitaciones en las que vale la pena estar son las que defiendes. Apagué el portátil y quité la batería. Escribí una sola línea para encontrarla por la mañana. No persigas, atrae. Comprobé el cerrojo 2 veces, escuché cómo el tráfico se desvanecía y comencé a convertir el santuario en un escenario de operaciones. Pedí ver a mi padre al amanecer. La cafetería del hotel estaba a media luz en París. Él llegó. Me levanté para recibirlo. Me ofreció un abrazo rápido que nunca aterrizó en mis hombros. Puse una carpeta sobre la mesa. Sus ojos se dirigieron a ella y luego se apartaron. Necesito 5 minutos, dije. Sin lenguaje de prensa, sin abogados. Siempre te gustaron las reglas, respondió, haciendo una seña para pedir café. Sé breve. Tengo un desayuno con socios. Deslicé la primera página sobre la mesa, un memorando con 3 chevrons entrelazados. ¿Qué es Origin Kong?, pregunté. ¿Y por qué su logotipo está en la hoja de tu acuerdo? Sostuvo el papel con 2 dedos como si pudiera mancharse. No leyó. Midió. Consultoría, dijo. Cadenas de suministro, acceso a puertos, solo negocios.
Solo negocios, repetí. Entonces, ¿por qué rodeaste una nota que dice, confirmar acreditaciones de acceso? ¿Confirmar recorrido de prensa? Exhaló por la nariz. Logística del evento. Sé que piensas que el mundo se mueve a través de puertas secretas. Algunos de nosotros todavía entramos por la principal. El tirador no lo hizo, dije. La seguridad encontró un fusil dentro de la carcasa de una cámara, una acreditación de prensa falsificada, un pasaporte robado de Marsella. El piso de alquiler se vincula a una sociedad instrumental de Luxemburgo detrás del rastro de Ouregin. Mírame y dime que no conoces ese logotipo. Su mirada se posó en el platillo. Estás trazando líneas entre puntos porque vives en una habitación hecha de puntos. Empujó la página hacia mí. No ensucies los negocios de los adultos. El viejo desdén intentó encontrar la vieja herida. Lo dejé pasar. No estoy aquí como tu hija, dije. Estoy aquí como la oficial que sacó a un almirante de una zona de tiro. Porque oí un susurro en francés. Si la compañía que te corteja es una tapadera, usarán tu nombre como un puente. Pasarán por encima de ti cuando se derrumbe. El camarero dejó 2 cafés. El vapor se elevó. Mi padre usó el momento para ocultar su rostro. Cuando bajó la mano, vi algo nuevo. No desprecio. Un temblor sofocado bajo una sonrisa. El miedo parece pequeño cuando aparece por primera vez. Se muestra en los nudillos y en las pupilas. Deja esto, dijo. Deja que las agencias hagan su trabajo. Déjame hacer el mío. Lo harán, dije. Y preguntarán por qué tu calendario menciona el acceso a las acreditaciones. ¿Por qué tu lista incluye un almacén en Bruselas sin personal? ¿Por qué tus borradores comparten metadatos con una suite que se alquila a juntas directivas fantasma? Preguntarán si te advertí. Les diré la verdad. Se inclinó hacia adelante. No entiendes lo que es la influencia. Esta gente hace que los puertos se abran. Hacen que las inspecciones sean fluidas. Hacen que los permisos aparezcan. Los llamas tapaderas, pero las tapaderas son como empiezan los tratos. Las tapaderas también ocultan manos, dije. ¿Qué mano hay dentro de esta? Un tic pulsó cerca de su sien. Levantó el café y luego lo dejó sin tocarlo. ¿Crees que alguna vez te pondría en peligro?, preguntó. Ya lo hiciste, respondí. Alguien entró en mi apartamento. Se llevaron mis notas del norte de África. Doblaron un clip en forma de 3 chevrons y lo dejaron en mi suelo. Sus ojos encontraron los míos entonces. Realmente los encontraron. El miedo que había sentido salió a la superficie. Tragó saliva. No se suponía que fueras parte de esto, dijo. Soy parte de ello por diseño o por accidente, dije. De cualquier manera, no dejaré que te conviertas en un apunte contable para gente que mueve mercancías y entierra pruebas bajo facturas. Miró más allá de mí, hacia el río. Solo son negocios, dijo de nuevo. Las palabras sonaron más débiles, más como una frase que le habían dado que una en la que creía. Entonces ayúdame a demostrarlo, dije. O retírate antes de que decidan que eres más fácil de controlar que de pagar. Durante un largo instante, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su tono se había suavizado. No puedo retirarme hoy, dijo. Pero puedo mover la reunión. Puedo retrasar las firmas. El retraso no es seguridad, dije. Es tiempo. Úsalo para elegir. Se levantó. Se alisó la corbata. Asintió como si hubiéramos negociado una tarifa. Al darse la vuelta, sus ojos lo delataron. No fríos, no crueles, simplemente humanos y asustados. Esa fue la inversión de papeles. Lo vi marcharse, luego recogí las páginas y conté mis respiraciones. El día había comenzado. El reloj tenía 2. Salí de la cafetería y caminé junto al río.
El miedo de mi padre me había dado algo más valioso que el permiso. Me había dado un reloj. Necesitaba identificar quién sostenía el otro extremo de la línea. El logotipo con 3 chevrons entrelazados era mi hilo. Tiré de él a través de bases de datos restringidas y de fuentes que prefieren preguntas que suenan a favores. Origin Conk no existía de la manera en que existe la empresa de un constructor. Existía de la manera en que un perchero se yergue en un pasillo vacío. De él colgaban entidades fantasma. Las filiales se abrían y cerraban en menos de un año. Las asociadas compartían directores que firmaban con bucles pulcros y nunca aparecían en fotografías. El almacén de Bruselas en las notas de mi padre no mostraba ninguna nómina. Un proveedor de seguridad instaló cámaras que nunca se conectaron a una red. El patrón se simplificaba a medida que el mapa se ampliaba. Transitarios en Amberes y Lab, almacenamiento aduanero cerca de puertos pequeños donde los funcionarios de aduanas rotan. Agentes marítimos presentando enmiendas minutos antes de la medianoche. Sobre el papel, Origin movía combustibles líquidos y componentes industriales. Dentro de los datos, movían metadatos. Los conocimientos de embarque llevaban códigos QR que redirigían a portales de proveedores. Los portales albergaban folletos. Los registros de descarga se disparaban cada vez que se desplegaban convoys o cambiaban los horarios de la flota. La inteligencia puede viajar dentro de la documentación comercial cuando a nadie se le ocurre mirar. Le pedí al enlace de la Interpol que comprobara las acreditaciones de prensa falsificadas emitidas a proveedores vinculados a la logística de eventos. Se obtuvieron 3 resultados. 2 cubrían recorridos en paneles patrocinados por Origin. El tercero coincidía con el estilo de acreditación utilizado por el tirador. Las grabaciones del montaje mostraban a un hombre con el mismo andar que el sospechoso del balcón. Llevaba un chaleco de contratista audiovisual. Se demoró junto a la ventana del entresuelo y midió ángulos con un láser de bolsillo. Ensayo, no improvisación. Acceso concedido por rutina. Salida ensayada durante las horas de montaje mientras todos miraban a otro lado. Ese vínculo le dio al intento de asesinato del almirante un nuevo marco. El disparo no fue una venganza personal. Fue defensa de la red. Si el almirante me reconocía públicamente, o empezaba a hacer preguntas sobre un patrón que nunca había necesitado ver, la gente detrás de Origin se enfrentaría a citaciones. Eliminar al oficial de alto rango que podría volverse curioso. Desestabilizar la conversación. Mantener la carga en movimiento. Un cuerpo es la forma más contundente de acuerdo de confidencialidad. Rastreé los pagos, transferencias movidas desde el holding de Luxemburgo a una consultora en Tánger y una firma espejo en Marsella. Ambas presentaban categorías de gastos idénticas. Un proveedor listaba servicios de traducción a tarifas que podrían comprar una casa pequeña. Otro facturaba por coordinación de prensa y verificación de acreditaciones. Origin no solo movía información. Organizaba salas donde la información podía ser robada en público sin que nadie se diera cuenta de que algo había salido. La posición de mi padre cobraba más sentido con cada página. Una empresa estadounidense de tamaño medio, una cartera que tocaba puertos, energía y seguros. Un fundador que prefería las vías rápidas y los números directos. Él creía que estaba comprando eficiencia. Origin estaba comprando un puente hacia la respetabilidad estadounidense. Si el trato se cerraba, sus chevrons se sentarían junto a su logotipo en los fondos de prensa. Legitimidad vestida como un uniforme prestado. Me comuniqué con el almirante a través del canal secundario y le di el diagrama que había esbozado. Nodos para almacenes, aristas para portales de proveedores, líneas de puntos para personas que firmaban todo y no decían nada. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, planteó una sola pregunta. ¿Crees que tu padre conoce la magnitud? Respondí con franqueza. Sabe lo suficiente como para tener miedo y no lo suficiente como para huir. Dividimos el trabajo. Él presionaría al lado diplomático para congelar el acceso de los proveedores.
Yo presionaría al lado financiero para marcar las transferencias a través de la ventana de Luxemburgo. Envié una lista a la seguridad de la cumbre. Revisen a cada contratista con autorización que haya accedido al entresuelo fuera de horario. Exijan verificación en persona para todas las acreditaciones de prensa. Detengan los recorridos. Cuando las redes se construyen a base de favores, eliminar la conveniencia les rompe la columna vertebral. A medianoche, el muro mostraba fisuras. El director registrado de Origin dimitió por correo electrónico. La dirección rebotó después de una respuesta. El agente del alquiler de Bruselas no contestó a ninguna llamada. Una sociedad instrumental secundaria se fusionó con un nuevo nombre con los mismos chevrons inclinados 2 grados. Reconocí el movimiento como un médico reconoce un pulso recurrente. Una serpiente mudando la piel mientras conserva la mordedura. Me quedé mirando la última pantalla abierta y sentí llegar el silencio, el tipo de silencio que significa que un mapa finalmente coincide con el terreno. El enemigo no era un hombre con un fusil. El enemigo era un sistema que convertía la ceremonia en cobertura. No se puede arrestar un logotipo. Se puede hacer que sea inútil. Y por ahí pensaba empezar. Me enseñó la frase mucho antes de que me ganara un uniforme. En el ejército o en los negocios, la información es vida. Lo dijo mientras recableaba una lámpara en el garaje. Lo repitió la primera vez que me enseñó a cambiar la combinación de una cerradura sin rayar el latón. Apreciaba la sensación de las piezas pequeñas encajando en su lugar. Le gustaba el poder silencioso de entender cómo piensa un mecanismo. Mi infancia sonaba a periódicos desplegándose y a radios murmurando en la cocina. Cifras y rutas de envío se serpenteaban por los márgenes de sus notas. Guardaba un diccionario de francés junto a los tazones de cereales. Señalaba una palabra nueva y me pedía que la dijera 2 veces. Parecía un juego. Era entrenamiento. Por la noche, alineaba 3 fichas. Proveedor, comprador, transportista. Luego me hacía contar una historia que los conectara. Si mi historia dejaba un vacío, golpeaba la mesa con una cuchara y sonreía. Un vacío es donde un trato esconde un riesgo. Cuando se ponía su vieja chaqueta de servicio, se erguía de otra manera. Su espalda recordaba una versión de sí mismo que una vez había creído que las reglas eran suficientes. Nunca hablaba de los despliegues. Hablaba de logística, cómo se mueven las cajas, cómo la gente sigue la promesa del tiempo ahorrado. Los sábados, me llevaba al puerto. Observábamos las grúas subir y bajar. Susurraba la frase de nuevo como un catecismo. En el ejército o en los negocios, la información es vida. Aprendí a escuchar como él lo hacía, por lo que la gente repite, por lo que nunca dice. Aprendí a controlar mi respiración durante los dictados. Aprendí que mi mente funcionaba mejor cuando mi respiración no delataba mi miedo. Cuando le dije que quería entrar en la armada, su boca se crispó como si estuviera orgulloso y preocupado a la vez. Me compró un cuaderno de bolsillo y escribió la frase en el interior de la cubierta, luego la subrayó 2 veces. Añadió una línea. La confianza se gana con la precisión. Me enseñó primeros auxilios en el suelo de la cocina. Me enseñó a buscar las salidas como si buscar fuera una forma de cortesía. Dijo que un día entendería que la supervivencia parece ordinaria, que salvar a alguien a menudo se parece a darle un vaso de agua. Le creí. Cuando aprendí francés hasta dominarlo, siguió haciéndome preguntas después de la cena. Prefería modismos que no se traducen limpiamente. Dijo que revelan donde una cultura oculta su clima. Ahora llevo esas lecciones como herramientas. Cada una tiene un peso que mis manos recuerdan, por eso su silencio estas últimas semanas se siente más extraño que cualquier riesgo que manejo en el trabajo. Estuve en su oficina ayer y observé al hombre que me enseñó que la información es vida, negarse a compartir lo único que podría mantenerlo respirando. Parecía más pequeño, no porque sea débil, sino porque el miedo pliega a una persona hacia adentro hasta que ni siquiera una habitación grande puede contenerla. Cuando miro hacia atrás,
Puedo ver cómo la frase se fue doblando a medida que él la ponía en práctica. En los negocios, la información es influencia. En la política, es moneda de cambio. En las familias, debería ser confianza. En algún punto entre las salas de juntas y los vuelos nocturnos, el significado cambió. La vida se convirtió en beneficio. El resto fue un error de redondeo. Odiaría oír eso. Puede que no lo negara. No estoy enfadada como lo estaba a los 20. La ira consume una atención que necesitas para los detalles. Tampoco soy fría. He salvado a demasiada gente como para pretender que no siento. Lo que siento es un dolor constante donde antes residía el respeto, un músculo que aprendió la presión y ahora recuerda el dolor. El mismo hombre que me entrenó para detectar el peligro ocultó el suyo cuando finalmente llegó. Me dijo una vez que todo sistema se revela bajo estrés. Lo mismo es cierto para las personas. No puedo cambiar lo que eligió no decir. Puedo cambiar lo que suceda a continuación. La niña que aprendió sobre chevrons y ritmos portuarios es la mujer que lee sobre tapaderas y facturas. La frase todavía importa. La repito con nueva claridad. En el ejército o en los negocios, la información es vida. Tengo la intención de honrar la parte de él que me enseñó bien, rechazando la parte de él que guardó silencio cuando había vidas en juego. La mía, la del almirante, la suya propia. Empecé con la respiración. 4 tiempos para inhalar, 4 tiempos para exhalar. El ritmo que mantiene mis manos firmes cuando la habitación quiere apresurarme. Una alarma silenciosa no es una sirena. Es una cadena de movimientos pequeños y precisos, repetidos hasta que la verdad acumula su propio peso. Encendí un portátil limpio. Sin inicio de sesión previo, sin certificados en caché. Me conecté a través de una línea segura y abrí un espacio de trabajo que registra cada pulsación de tecla. La primera carpeta llevaba un nombre sencillo, facturas. La segunda llevaba uno más discreto, chevrons. Primero, el correo electrónico. Saqué copias de la cuenta de reuniones compartida de mi padre. No los cuerpos de los mensajes, solo los encabezados, las rutas de los remitentes, los resultados SPF y KIM, las marcas de tiempo de los relevos. No imprimí nada. El papel filtra información. En su lugar, codifiqué cada archivo y registré el código en un cuaderno con tinta de bolígrafo azul que no se corre al ser fotografiada. La mayoría de los mensajes eran plantillas. Unos pocos no una dirección de Luxemburgo firmaba como Ouregin, pero se enrutaba a través de un proveedor residencial francés. Otra de Bruselas rebotaba a través de un relevo especializado en ocultación. Un mensaje con marca de tiempo minutos después del intento de tiroteo hacía referencia al movimiento de la prensa. Su ruta de retorno se saltó un relevo que había utilizado toda la semana. Los hábitos cambian cuando las manos tiemblan. Luego, los hechos. El hotel todavía conserva una máquina de fax para los clientes que prefieren los rastros de papel. Los buenos encabezados de la máquina registraban fecha, hora y línea. Solicité los registros de envío y comparé los identificadores de llamada con la lista de proveedores de la cumbre. 2 coincidían con una empresa de trabajo temporal que había suministrado acomodadores para el evento. Pedí las páginas originales, no por lo que decían, sino por las manchas a lo largo del margen izquierdo, donde un alimentador desalineado deja marcas de tóner como huellas dactilares. La misma mancha apareció en un segundo fax enviado al almacén clausurado en Bruselas. Contenido diferente, idéntico fallo mecánico. Los patrones testifican, incluso cuando las personas se niegan a hacerlo. Por último, las llamadas. Coloqué una grabadora junto al teléfono de escritorio con una escucha pasiva. Registra la hora y captura el tono que precede a una conexión internacional. Devolví 2 mensajes de un número listado bajo coordinación de medios. El hombre que respondió hablaba inglés con cadencia francesa. Se ofreció a mostrarme los puntos de acceso para el grupo de prensa. Le dejé hablar. Hice preguntas sencillas,
Luego repetí las respuestas con pequeños errores para ver qué partes corregía. La gente corrige lo que le importa. Corrigió el pasillo de las cámaras 2 veces. Corrigió la entrega de acreditaciones de prensa 3 veces. Nunca corrigió la ventana del entresuelo. Su silencio me dijo más que sus frases. Mientras los canales se calentaban, documenté las habitaciones. Fotografié los marcos de las puertas en busca de marcas. Catalogué la disposición de las sillas en la oficina temporal de mi padre. Capturé a qué altura colgaban las persianas del alféizar. Cada detalle se convierte en un ancla cuando una historia intenta ir a la deriva. Usé una regla de acero para mostrar la escala y una pequeña linterna en un ángulo bajo para sacar los arañazos de su escondite. Sobre la mesa de conferencias, un solo clip esperaba, doblado en forma de 3 chevrons entrelazados. Lo coloqué en un sobre de pruebas etiquetado, y luego registré la ubicación, la hora y mis iniciales. Construí una cronología en el portátil limpio, no una narrativa, sino una columna vertebral. Columna izquierda para la hora, centro para el evento, derecha para la fuente. 16 entradas para el mediodía. Sin adjetivos. Mi responsabilidad al hacer esto no es sentirme inteligente. Es ser fiable. Añadí referencias cruzadas para mostrar cuando un correo electrónico de Origin coincidía con un recorrido programado. Cuando un fax a Bruselas precedía a una solicitud de reunión en el café del puerto. Cuando una llamada sobre acreditaciones de prensa se acercaba a la hora en que una bala agrietó el mármol. Por la tarde, me reuní discretamente con un analista de seguridad francés que me debía un favor de un trabajo de traducción anterior. Nos sentamos en un despacho lateral que olía a tóner y café. Le deslicé 3 encabezados y 2 imágenes de fax. Me devolvió una lista de identificadores de proveedores asignados al entresuelo. Uno me llamó la atención. La empresa audiovisual que dotó de personal al montaje había subcontratado a una pequeña compañía establecida 2 meses antes. Sin presencia en la web. Cuentas abiertas y cerradas dentro de un mismo ciclo de facturación. Un logotipo que se parecía a los chevrons girado 45 grados. Puse a prueba mis suposiciones. Escribí 3 frases que no acusaban a nadie y luego pregunté si un observador razonable podría llegar a la misma conexión sin mi historial. Si la respuesta era no, borraba la línea y buscaba un camino más claro. La confirmación es satisfactoria. La disciplina te mantiene honesto. Registré las eliminaciones con tanto cuidado como los hallazgos. Mi yo futuro merece saber por qué se cerró un camino. Para la cadena de custodia, creé un registro de sumas de verificación. Cada artefacto recibió un código, una hora, una ubicación. Cada cambio generaba una nueva línea. Realicé búsquedas pasivas en dominios y encabezados. El registrador en Luxemburgo reutilizaba números de contacto que aparecían en una sociedad instrumental disuelta en Tánger. El buzón de soporte se reenviaba a un buzón general que nunca responde. Recorrí el entresuelo con una escolta de mantenimiento y me paré donde el objetivo había barrido la sala. El ángulo despejaba las luces del escenario pero rozaba la estructura. El tirador había probado esto antes. Las rozaduras en la barandilla coincidían con las patas del trípode recuperadas de la papelera. Respiré una última vez. La calma no es un adorno. La calma es un método. El almirante me contactó por el canal secundario 20 minutos después de que archivara mis últimas notas de la cadena de custodia. El teléfono no sonó. Vibró una vez con un código que significaba, sin grabación y sin nombres. Entré en una escalera de mantenimiento. Cerré la puerta detrás de mí, me quedé quieta y escuché. Su voz transmitía la quietud de alguien que ha comandado salas y ha aprendido cuándo no llenarlas. Fuentes, le ofrezco apoyo. También le pido discreción. Esperó mi respiración. La mía se mantuvo estable. Entendido, señor. Usted estaba en un escritorio la noche en que el norte de África casi se convierte en un monumento conmemorativo. ¿Cree que advirtió a un convoy? Hizo más.
La línea susurró mientras él se movía. Teníamos un asesor aliado viajando con nosotros. Más tarde, supimos que había sido comprometido por la misma gente que usted está rastreando. Estaba transmitiendo nuestra posición incrustando números en los informes rutinarios. Su traducción captó la cadencia. Su anulación me obligó a salir de la ruta principal. Esa decisión interrumpió la sincronización de un segundo equipo posicionado para colapsar la ruta detrás de nosotros. Si hubiéramos permanecido en la principal, el equipo de seguimiento nos habría atrapado entre dos arcos de fuego. La escalera se sintió más pequeña. Las palabras no embellecían, medían el peso. Ningún informe mencionaba a un asesor. Dije que no era necesario. El objetivo era detener la sangría, no alimentar a la prensa. Leí su nota posterior a la acción y escuché a una persona que entiende que la precisión es una forma de misericordia. Por eso, cuando dijo, oráculo, me moví. Dejó que eso reposara, luego pasó al presente. He apartado a una célula de enlace limitada del servicio público. 3 investigadores, un oficial jurídico que sabe cómo formular una solicitud para que un juez la firme sin aspavientos. Si proporciona los encabezados y el mapa de proveedores, puedo congelar las listas de contratistas del entresuelo y exigir la remisión física de las acreditaciones. Sin publicidad, solo fricción. La fricción compra tiempo, el tiempo compra opciones, dije. Correcto. También presionaré al lado diplomático para que solicite a Luxemburgo que marque la actividad bancaria de Ouregin. Se resistirán. Luego cumplirán porque prefieren no ser nombrados. Le di una versión resumida de mis hallazgos, los chevrons, la acreditación de prensa falsa, el subcontratista que existió durante un ciclo de facturación. Hizo preguntas precisas, nunca la misma cosa 2 veces. Cuando terminé, respiró más hondo. Hay una pieza más que usted nunca vio, dijo. Una imagen de un dron que cubría nuestro flanco en el norte de África. El equipo que esperaba para cerrar la ruta llevaba una pancarta enrollada en una mochila. Tenían la intención de simular un rescate y filmar una escolta hasta la frontera. Una actuación. La propaganda no solo requiere bajas, requiere una narrativa de incompetencia. Alguien les había prometido nuestra captura a una hora marcada en el mensaje que usted descifró. No solo nos salvó. Les negó una historia. La frase tocó algo bajo mi esternón, ira, sí, pero también una claridad que afianza las manos. Entonces no están improvisando ahora, dije. Están protegiendo una fuente de ingresos que vende acceso y espectáculo. Exactamente. Por eso no le pediré que se haga a un lado. Le pediré que me permita poner un amortiguador a su alrededor. Usted continuará su trabajo. Mi equipo abrirá puertas que usted no puede sin arriesgar su cargo. Entendido, señor. Me dio un lugar de entrega para los medios físicos, una habitación utilizada como guardarropa durante el día. Un carrito de limpieza ocultaría la transferencia. 2 horas, dijo. Después de eso, el guardarropa vuelve a ser un escenario. Antes de terminar la llamada, añadió una línea más. Conocí a su padre cuando tenía un tipo diferente de ambición. Si tiene miedo, es porque se ha encontrado con el tipo de gente que comercia con el miedo. El miedo hace que los hombres inteligentes guarden silencio. No deje que la haga a usted ruidosa. Sea precisa. La llamada terminó. La escalera volvió al metal y al polvo. Registré la hora en mi libro de contabilidad. Escribí su instrucción en el margen. Se precisa. Luego guardé el teléfono, volví a contar hasta 4 al respirar y salí al pasillo donde la cumbre todavía brillaba como si el mármol pudiera acallar la intención. Mi hermano Daniel llamó entre reuniones. Su número apareció sin nombre porque había desactivado la sincronización de contactos para el trabajo de la cumbre. Respondí en un nicho tranquilo cerca del guardarropa. Sus primeras palabras no fueron, hola. Preguntó si podía volver a casa el fin de semana. Luego se corrigió y dijo que no importaba, porque ya lo sabía.
Dejé que el silencio hiciera su trabajo. 10 segundos, luego 15. Él lo llenó como lo hace cuando la preocupación se apodera de él. Abrí mi libro de contabilidad, el hábito evita que el pánico escriba. Papá no está durmiendo, dijo. Las arrugas alrededor de sus ojos parecen de grafito. Sigue leyendo la misma página. Las nóminas se pagaron el viernes y él miró el libro mayor como quien mira una puerta cerrada desde el lado equivocado. El banco llamó 2 veces por una prueba de solvencia. Una línea de crédito podría ajustarse si un envío más se retrasa. ¿Te lo dijo papá?, pregunté. No. Había visto los mensajes en una pantalla que nuestro padre dejó abierta. Reconoció el tono cortante que surge cuando la gente se siente acorralada. Le dije que estaba escuchando. No le dije dónde estaba con una grabadora en el bolsillo. Dijo que papá había concertado una reunión con un consultor europeo que prometió despejar los cuellos de botella en 2 puertos. El consultor quería un anticipo transferido a través de Luxemburgo. La propuesta afirmaba que el dinero nunca se gastaría porque la influencia ahorraría más que la tarifa. Sonaba a magia, del tipo cansado y esperanzado que la gente compra cuando se le acaba el tiempo. Papá asintió muy lentamente, como si el alivio doliera al sostenerlo en la boca. Pregunté por las amenazas, no para dirigirlo, sino para tantear el ambiente. Daniel se quedó en silencio. Luego dijo que nuestro padre había cambiado su forma de aparcar. Dio 2 vueltas a la manzana el martes y le pidió a Daniel que tomara una ruta diferente a casa. Reemplazó el cerrojo de la puerta principal por un modelo de mayor calidad y metió un tope debajo de la puerta trasera por la noche. Daniel escuchó la madera crujir cuando la cuña mordió. Registré cada detalle, no porque dudara de él, sino porque el miedo deja un patrón que se puede leer con respiraciones lentas. El giro llegó de lado. Daniel dijo que papá había preguntado por mí en un tono que no reconoció. ¿Había estado en el apartamento? ¿Había cambiado las cerraduras? ¿Había notado a un hombre bajo la farola frente a mi edificio? Trató de hacerlo sonar casual. No resultó así. Mi agarre se tensó en el teléfono. El clip doblado en forma de chevrons en mi suelo, las notas perdidas del norte de África, el fusil del balcón disfrazado de cámara, el logotipo en su contrato, todo encajó como dientes. Con fuerza. Así que no es solo dinero, dije. Daniel exhaló. Había oído una llamada en la que una voz tranquila le decía a nuestro padre que los retrasos serían caros, y luego añadió una frase que le hizo querer tirar el teléfono al fregadero. Dile a tu hija que tenga cuidado. Las puertas de la ciudad son delgadas. Le preocupaba haber oído mal la frase. Le dije que no. Los matones prefieren metáforas que se disfrazan de consejos. Prefieren amenazar con eslóganes porque los eslóganes suenan respetables hasta que los oyes 2 veces. El sonido le pareció profundamente inquietante. Suavicé mi voz. Le pregunté si papá parecía acorralado o comprometido. Daniel dijo que ambas cosas. Había movido la foto de mamá del pasillo a su escritorio y seguía tocando el marco durante las llamadas como si fuera un talismán. Había empezado a llevar efectivo, no mucho, pero lo suficiente como para sugerir que ya no confiaba en el rastro de las tarjetas. Dejó de usar sus gemelos más llamativos. Dejó de reírse después de decir, solo una traductora. Daniel dijo que extrañaba esa risa, incluso cuando dolía. La ausencia puede hacer que una casa se sienta extraña desde dentro. Le dije a Daniel que no reenviara nada, que no hiciera capturas de pantalla, que escribiera horas y frases en papel y lo guardara en un cajón. Le dije que dejara de abrir el portátil de papá. La curiosidad puede iniciar un incendio cuando la habitación está llena de gas. Me preguntó si estaba enfadada. Dije que no. La ira es una etapa, y estamos en la de planificación. Me preguntó si volvería a casa. Dije que pronto, cuando fuera seguro. Después de la llamada, registré los detalles. El caso estaba apalancado, trenzado con miedo y dirigido a la familia.
El salón de gala brillaba de una manera que solo la vieja riqueza europea puede organizar. Pan de oro rizándose alrededor de los paneles del techo, candelabros de cristal derramando luz sobre un parqué pulido. Un escenario cubierto de terciopelo azul oscuro con el emblema de la cumbre impreso en perfecta simetría. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino que se sentían lo suficientemente pesados como para detener una cuchilla. Cada puesto estaba dispuesto con 3 tenedores, 2 cuchillos y cristalería que atrapaba la luz como agua aprisionada. El aire transportaba la fragancia de flores blancas y el leve toque del champán servido mucho antes de que llegaran los invitados. Me senté en una mesa de invitados cerca del centro, lo suficientemente lejos del escenario para observar, lo suficientemente cerca para leer las arrugas alrededor de los ojos de un orador. Mi asiento miraba al podio en un ligero ángulo. Quería ver tanto el escenario como al público sin girar la cabeza. Al otro lado de la mesa, un delegado comercial francés sonrió cortésmente y dijo algo sobre el menú. Asentí, pero mi atención estaba sintonizada con los bordes de la sala, donde estaban las puertas, quién las vigilaba y qué camareros se movían con demasiado propósito. En la mesa principal, mi padre se ajustó los gemelos, el mismo par que había jurado no volver a usar 2 semanas antes. Su corbata era de un plateado apagado, la elección segura para los hombres que quieren proyectar seriedad sin parecer extravagantes. Miró las notas que tenía delante, pero no leyó. En cambio, observó cómo se llenaban las primeras filas. Para el ojo casual, se parecía a un hombre a punto de pronunciar un discurso sobre la expansión del mercado y la cooperación transfronteriza. Para mí, parecía un hombre tratando de mantener el equilibrio sobre una cuerda que se movía bajo cada respiración. El maestro de ceremonias pidió atención. El cortés tintineo de la plata sobre el cristal resonó, seguido por el silencio sosegado de cientos de conversaciones que se cortaban a la vez. Lo sentí en el pecho como siento una tormenta que se acerca, la presión bajando, el aire espesándose. Mis dedos descansaban ligeramente sobre el pie de mi copa de agua, sin beber, solo anclándome. Junto al escenario, la pantalla alternaba los logotipos de los patrocinadores, deteniéndose en los 3 chevrons entrelazados de Origin con que el tiempo suficiente para tensar mi mandíbula. Conté 2 equipos de cámara y un fotógrafo independiente buscando ángulos para las tomas del apretón de manos que coronaría la velada. En algún lugar detrás de esos objetivos, alguien más podría estar buscando algo mucho menos ceremonial. Había trazado un mapa de cada entrada antes de sentarme. 2 custodiadas por personal uniformado con chaquetas negras, una puerta de servicio cerca de la cocina y un estrecho pasillo junto a la cabina audiovisual que conducía a una escalera. Ese pasillo me preocupaba, la línea de visión del entresuelo desde el intento de tiroteo todavía grabada en mi mente. Capté un vistazo del logotipo del subcontratista audiovisual, chevrons girados. Mi pulso se mantuvo estable, pero intensifiqué mi patrón de respiración a 3 tiempos para inhalar, 5 para exhalar. Mi padre se levantó cuando lo nombraron. El aplauso fue cálido pero no atronador, un reconocimiento cortés en lugar de devoción. Caminó hacia el podio con el mismo paso que recordaba de la infancia, decidido pero ligeramente demasiado rápido cuando quería terminar algo. Ajustó el micrófono, alisó sus notas y ofreció la primera sonrisa ensayada a la sala. Observé la luz en su rostro, cómo cambiaba cuando el foco del escenario lo atrapaba directamente. Sus ojos parpadearon una vez hacia las mesas de invitados, quizás para encontrarme, quizás para evitarme. Comenzó con una historia sobre el primer contrato que su empresa firmó en Europa, entretejiendo una línea sobre valores compartidos y eficiencia. Las palabras fluyeron, pero escuché la corriente subterránea, un hombre recitando un guión mientras una conversación separada y silenciosa rugía en su interior. A nuestro alrededor, las copas de champán se alzaban, las cabezas asentían ante los lugares comunes familiares. Sentí el impulso de mirar por encima de mi hombro, de localizar al almirante entre la multitud, de evaluar cuán preparado estaba para lo que podría venir a continuación, pero mantuve mi mirada hacia adelante. El aire en la sala estaba cargado, como si cada persona sintiera algo tácito presionando contra los bordes de la velada. No era el discurso lo que me retenía.
Era la espera. Cada sílaba que pronunciaba era un segundo más cerca del momento en que la tormenta estallaría. Y podía sentir la primera ráfaga rozando la nuca. A mitad del discurso de mi padre, del tipo en que cada frase parece pulida por un comité, un movimiento al borde del escenario captó mi atención. El almirante Montoya salió de las sombras de la primera fila, su chaqueta de uniforme impecable, su expresión la calma mesurada de alguien acostumbrado a ser la fuerza gravitacional en cualquier sala. No esperó a que mi padre completara su párrafo. Ni siquiera se acercó al podio como si buscara permiso. Si no fuera por Oráculo, comenzó, su voz cortando el suave zumbido de los auriculares de traducción y el tintineo ahogado de los cubiertos, no estaría aquí esta noche. Las palabras aterrizaron con peso. Las conversaciones murieron a media sílaba. Los obturadores de las cámaras se congelaron. El maestro de ceremonias miró al director de escena con la pregunta silenciosa, ¿detenemos esto? El almirante continuó sin hacerle caso. Hace 3 años, durante una operación conjunta en el norte de África, llegó una pieza de inteligencia en un momento en que podría haber quedado sepultada en la burocracia. Era precisa, oportuna y entregada por alguien que entendía que la exactitud puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vivimos gracias a ese indicativo, Oráculo. Hizo una pausa, dejando que la palabra se asentara en la sala. Las cabezas se inclinaron unas hacia otras, los susurros preguntando quién era. Las manos de mi padre se aferraron a los lados del podio. Su sonrisa aún no había desaparecido, pero ya no llegaba a sus ojos. Desde algún lugar detrás de la línea de prensa, una voz gritó, en inglés con un acento internacional. ¿Quién es Oráculo? La pregunta se extendió hacia adelante. Los fotógrafos cambiaron su enfoque del almirante al público, buscando una reacción. En esa pausa, la sala contuvo una respiración colectiva. Todos los micrófonos se inclinaron. La mirada de mi padre recorrió las mesas como un hombre buscando una salida en un lugar sin puertas. El silencio se profundizó, tan completo que era casi audible. Ni toses, ni cubiertos. Incluso el zumbido del equipo audiovisual pareció disminuir, como si el propio edificio estuviera esperando la respuesta. Me levanté de mi asiento lo suficientemente despacio como para que todos los ojos pudieran encontrarme antes de que hablara. Las patas de la silla rozaron el suelo con un raspado deliberado, anclándome en el momento. Mis tacones hicieron clic 1, 2 veces, mientras me apartaba del borde del mantel. No miré primero a la prensa. Miré a mi padre. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos parpadearon solo una vez, más lentamente de lo habitual. Fue la primera vez que lo vi sin esa impenetrable capa de superioridad. En francés, con voz clara y pausada, hablé. El canal del intérprete no necesitó traducir para la mayoría de los periodistas, pero la línea en inglés aún resonó un segundo después. La hija, ¿a quién subestimó? Jadeos se mezclaron con el rápido clic de los obturadores de las cámaras. El almirante asintió levemente, del tipo que se intercambia entre profesionales que han estado en el mismo lado de una línea que la mayoría de la gente nunca ve. Una oleada de murmullos recorrió las primeras filas, algo de reconocimiento, algo de incredulidad. La mandíbula de mi padre se tensó. No habló. En esa quietud, casi pude oír el peso de los años entre nosotros, las lecciones que me dio y los momentos en que se olvidó de vivir según ellas. No di más detalles. El poder de esa frase residía en su precisión, de la misma manera que el indicativo, oráculo, tenía peso sin requerir una biografía. Esta fue mi justicia poética, no una humillación pública con un catálogo de acusaciones, sino una única verdad entregada en el idioma que él una vez insistió en que dominara, porque, en sus palabras, el poder respeta la fluidez. Ahora la fluidez le había devuelto el espejo. El maestro de ceremonias carraspeó, inseguro de si debía devolver la velada al guión. El almirante se hizo a un lado, dejando el espacio entre nosotros cargado pero tácito. Volví a mi asiento tan deliberadamente como me había levantado, el silencio dando paso a una oleada de especulaciones susurradas y al tecleo distante de las alertas de noticias que se escribían.
Al otro lado de la sala, mi padre parpadeó de nuevo, aún más despacio, y en esa pequeña fractura, vi la ausencia de la arrogancia que había ensombrecido tantas de nuestras conversaciones. No fue una disculpa. Pero fue lo más parecido que había recibido nunca. Y en ese momento, fue suficiente. El ciclo de noticias no esperó a que terminara la gala. Para cuando salí del salón, los titulares ya estaban en marcha. Misteriosa oficial de la Armada revelada como oráculo en cumbre internacional. Hija de magnate empresarial interrumpe discurso con pasado militar codificado. Clips de las palabras del almirante y mi respuesta en francés llegaron a las redes sociales en menos de una hora. La reacción se dividió a lo largo de una fractura clara. Un lado lo llamó valentía, por fin, alguien con agallas dispuesto a trazar una línea sin importar el costo personal. Los hilos de comentarios se llenaron de veteranos, diplomáticos y extraños que escribieron que la verdad, incluso la verdad incómoda, tiene un lugar en las salas públicas. El otro lado fue menos generoso. Me acusaron de exhibicionismo, de arrastrar una disputa familiar a un lugar destinado a la diplomacia y el comercio. Algunos afirmaron que había avergonzado a la delegación, que debería haberlo manejado discretamente a puerta cerrada. La frase apareció con la suficiente frecuencia como para saber que no era orgánica. Había sido plantada. Leí lo suficiente para entender el tono y luego me detuve. La atención es una moneda que no puedes gastar dos veces. En mi línea de trabajo, dejar que el ruido determine tu próximo movimiento es la forma más segura de perder el hilo que importa. Aún así, los susurros llegaron incluso a los espacios oficiales. Un agregado subalterno evitó mi mirada. Un representante de la industria me estrechó la mano y no dijo nada sobre el tiempo, solo, buena suerte, en un tono que contenía tanto advertencia como respeto. La tormenta estaba presente, y no solo en los titulares. Estaba en la forma en que la gente se detenía a mitad de frase cuando yo entraba en una habitación. No me apresuré a defenderme. La verdad a menudo divide antes de unir. Eso no es un defecto. Es su naturaleza. En el momento en que expones algo que ha estado enterrado, la luz no sana de inmediato. Irrita. Hace que la gente parpadee. Los obliga a ver. Me recordé a mí misma que mi papel no era ser querida. Era asegurar que las piezas cayeran donde pudieran ser recogidas por las manos adecuadas. La citación llegó en 48 horas. Mi padre fue llamado a una investigación a puerta cerrada en la ciudad anfitriona. La prensa lo enmarcó como un procedimiento estándar, pero cualquiera con medio oído para estos asuntos entendía que la imagen era letal. Los contratos firmados en salones con champán no sobreviven ni siquiera al rumor de socios comprometidos. Al tercer día, el acuerdo pendiente de su empresa con Origin fue suspendido oficialmente a la espera de una revisión, un lenguaje que equivale a la taquigrafía diplomática para, muerto a menos que se materialice un milagro. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado sobre la cooperación con las autoridades. Era insulso, pero ese era el punto. En público, mi padre no luchó. Entró en la investigación con su traje planchado, su corbata firme y su compostura intacta detrás de la misma calma que había lucido en las salas de juntas durante décadas. Pero en los momentos entre cámaras, capté la inclinación de sus hombros. Era sutil, del tipo de desgaste que solo reconoces si has conocido la postura de un hombre toda tu vida. La rigidez de su mandíbula me dijo que estaba conservando fuerzas. No hablamos durante esos días, no por hostilidad, sino porque el aire entre nosotros estaba abarrotado de otras voces, investigadores, abogados, el incesante zumbido de fondo de la especulación. Observé desde la distancia, con cuidado de no formar parte de su exposición legal. Mi trabajo tenía que permanecer separado, aunque mi linaje no lo hiciera. Seguía diciéndome que lo mejor que podía darle ahora era lo mismo que había dado en el norte de África, claridad en el momento adecuado, sin esperar gratitud. Una noche salió de la investigación por una salida lateral, lejos de la prensa. Al pasar junto al coche que lo esperaba, su mano se movió brevemente a la parte baja de su espalda,
un gesto que yo había observado después de largos despliegues o demasiadas horas en un escritorio. No era derrota. Era tensión. Y yo sabía que la tensión puede dirigirse en cualquier dirección, hacia el colapso o hacia la resolución. La confirmación vino de una fuente de confianza en la célula de enlace. Una mujer que había construido su carrera encontrando los hilos sueltos más pequeños en los tapices más grandes. Me dijo que durante una de las sesiones a puerta cerrada, mi padre había ofrecido voluntariamente detalles no solicitados en las preguntas oficiales. Había nombrado a un intermediario que manejaba la facilitación logística para Origin, un nombre ausente en todos los registros públicos. Describió una reunión en la que el hombre llevaba una carpeta de pases de prensa preautorizados con chips incrustados diseñados para eludir los escaneos estándar. El detalle era lo suficientemente específico como para provocar una investigación secundaria. No fue una confesión limpia. No dijo, yo sabía, pero ofreció el tipo de precisión que solo puede provenir de estar lo suficientemente cerca como para oler la tinta de los documentos. Y al hacerlo, le dio a la red una fractura más con la que lidiar. Cuando mi fuente me lo contó, no sentí triunfo. Lo que sentí fue un cambio, sutil pero real, la sensación de que el hombre que una vez me enseñó que la información es vida estaba, en parte, recordando su propia lección. No se puso en contacto para decírmelo él mismo. No hubo una llamada telefónica repentina, ni una rama de olivo en forma de disculpa. Pero he aprendido que el cambio rara vez se anuncia en el momento. Más a menudo, se mueve silenciosamente en decisiones que son más fáciles de tomar en la sombra que bajo un foco de atención. Fue un giro humano en una historia que se había desarrollado sobre aristas duras, una prueba de que el miedo no siempre conduce al silencio, y que incluso aquellos que dudan pueden, cuando se tira de la palanca correcta, elegir actuar. Para mí, fue suficiente para seguir adelante. Suficiente para recordarme que el camino hacia la justicia no es una línea recta. Es una serie de pequeños giros, algunos tomados por personas que nunca esperaste que caminaran en tu dirección. La redada llegó más rápido de lo que anticipé. Una vez que concluyeron las investigaciones y se cotejaron las listas congeladas, las órdenes de arresto comenzaron a caer como fichas de dominó. Una serie de funcionarios de nivel medio en las oficinas de aduanas y autoridades portuarias fueron detenidos, algunos en sus casas antes del amanecer, otros en sus escritorios a la vista de sus colegas. Varios empresarios con vínculos con Origin Kong fueron detenidos en Charles de Gaulle antes de abordar vuelos a países sin extradición. El almacén de Bruselas fue allanado. En su interior, los investigadores encontraron estanterías con equipos de medios en cajas que, al ser desembaladas, resultaron ser contenedores compartimentados para microdiscos y dispositivos encriptados. El mismo logotipo de Chevrons aparecía en cada manifiesto de envío, metido en la letra pequeña como una marca de agua para aquellos que sabían buscar. Los medios de comunicación intentaron reconstruir la narrativa, pero sin los componentes clasificados. La historia parecía un mosaico: investigación de corrupción, contrabando transfronterizo, brecha de seguridad en una cumbre internacional. El verdadero arco, el que comenzó con una voz en francés y una cámara que no era una cámara, permaneció sellado donde pertenecía. Dentro de la Armada, sin embargo, llegó la recomendación, no en una ceremonia pública, sino en una sala cerrada con el almirante y otros 2 oficiales presentes. Me entregó una carpeta delgada. Sin cinta, sin aplausos. Mi nombre aparecía en una citación por iniciativa extraordinaria bajo condiciones de potencial compromiso internacional. El indicativo, oráculo, permanecía, como siempre, como la firma operativa. Era un reconocimiento que nunca llegaría a los periódicos, y así era precisamente como debía ser. Mi trabajo no era para los titulares. Era para momentos como el del norte de África, como el del balcón en París, donde una persona se mueve en el momento adecuado y altera el final. Aún así, incluso en la victoria, la sombra perduraba. Redes como Origin no se disuelven de la noche a la mañana. Se fragmentan, se esconden y esperan a que las aguas se calmen. La tormenta había amainado, pero yo sabía que el mar debajo estaba lejos de estar en calma.
2 semanas después de los arrestos. Estaba de vuelta en Washington, caminando a lo largo del Potomac al atardecer. El río yacía plano, reflejando el oro pálido de un cielo que aún no había decidido si llover. Me detuve cerca de la barandilla donde los corredores a veces se apoyan para estirar, sintiendo el metal húmedo bajo mis manos. Unos pasos se ralentizaron detrás de mí. No me giré hasta que habló. Isabel, si no hubieras estado allí. La voz de mi padre tenía el mismo timbre que había conocido desde la infancia, pero sin su habitual hierro. Dejó las palabras sin terminar. La pausa entre ellas decía más de lo que la frase podría haber dicho. Asentí una vez, no para descartarlo, sino para marcarlo. Nos quedamos de pie uno al lado del otro, mirando el agua, como lo hace la gente cuando mirarse a la cara resulta demasiado agudo. No hubo disculpa. No hubo abrazo, ni reconciliación cinematográfica, solo el río moviéndose a su ritmo tranquilo y el peso de lo dicho y lo no dicho presionando entre nosotros. El silencio no era hostil. Era pesado como el acero es pesado, denso, comprimido, producto de fuerzas que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Comprendí entonces que esto era todo lo que él podía ofrecer, y quizás todo lo que yo podía recibir. Cambió su peso, se enderezó la chaqueta y miró hacia el puente. Siempre supiste mantener la calma, dijo, casi como un cumplido, antes de alejarse. Me quedé unos minutos más, dejando que el aire se enfriara en mi rostro. El ruido de la ciudad era un leve zumbido en la distancia. El espacio que dejó atrás no estaba vacío. Estaba marcado, como una página con una sola frase subrayada. 3 días después, un sobre blanco liso apareció en el buzón de mi apartamento. Sin remitente, sin matasellos, del tipo que se desliza en una ranura a mano. El papel era más grueso de lo normal, suave bajo mi pulgar. Dentro había una sola tarjeta, en blanco excepto por unas palabras impresas en una pulcra fuente negra. Oráculo, esto no ha terminado. Sin firma, sin emblema, sin florituras. Solo el peso de esas 4 palabras, deliberadas en su espaciado. La leí 2 veces, y luego una más, no por el contenido, sino por la cadencia. La amenaza no estaba en la declaración. Estaba en la certeza de quienquiera que la envió de que yo entendería exactamente lo que querían decir. Puse la tarjeta en mi escritorio junto al pequeño cuaderno donde había registrado cada desarrollo de la investigación de O'Reilly. Los bordes se alineaban perfectamente, como si hubiera sido cortada a medida. Luego hice lo que siempre he hecho. Inhalé durante 4 tiempos, exhalé durante 4, y dejé que mi pulso se estabilizara a su ritmo familiar. El juego no había terminado. Eso estaba claro. Pero yo tampoco. Deslicé la tarjeta en una funda de pruebas, la etiqueté y la guardé bajo llave. Algunas personas creen que la calma es la ausencia de miedo. No lo es. La calma es preparación, saber que la tormenta volverá y elegir estar preparada cuando lo haga. Cuando finalmente apagué la lámpara del escritorio, el apartamento estaba a oscuras, pero mi mente no. En algún lugar, la red seguía en movimiento. Y yo estaría aquí, firme, esperando el próximo movimiento. Porque Oráculo nunca duerme. No necesito aplausos. No necesito mi nombre en un titular ni mi historia empaquetada para el consumo público. Lo que necesito, lo que siempre he necesitado, es mantener intactos mis principios. Saber que cuando llegó el momento, estuve donde se suponía que debía estar, incluso cuando nadie más estaba mirando. Algunas personas miden su valía en reconocimiento. Yo mido la mía en los momentos de calma después de que se toma la decisión, cuando el aire se estabiliza de nuevo y puedo respirar sin preguntarme si me comprometí para hacer las cosas más fáciles. No se trata de ganar todas las batallas. Se trata de marcharse sin deberle nada a la gente equivocada. Esa noche en París, en el balcón, en el norte de África, incluso aquí en mi apartamento con una amenaza sellada en un sobre blanco, nunca ha sido el ruido lo que ha definido el trabajo. Ha sido el silencio posterior. El conocimiento de que mis acciones puede que nunca sean reconocidas públicamente,
pero resonarán en vidas que nunca encontraré. No soy inquebrantable. El miedo me visita. La duda me visita. Pero no se quedan. Porque mucho antes de convertirme en oráculo, aprendí que la fuerza no es la ausencia de miedo. Es la decisión de seguir moviéndose a pesar de él. Y cuando llega el peso, lo llevas con ambas manos, sin permitir que doble tu columna vertebral. El mundo seguirá moldeándose en formas diseñadas para confundir y distraer. Mi papel es simple: mantenerme firme, seguir respirando y actuar cuando se presente la oportunidad. Eso es suficiente. Siempre lo ha sido. Cuando era niña, mi padre me dijo algo que creí entender. La información es vida. En aquel entonces, pensé que significaba saber cosas que otras personas no sabían, hechos, cifras, secretos que podían abrir puertas. Pero ahora lo entiendo de otra manera. La información es vida porque te dice cuándo avanzar y cuándo mantenerte firme. Te dice qué batallas importan y cuáles son trampas. Te dice en quién confiar y cuando la confianza se ha convertido en una carga. Pero la información por sí sola no es suficiente. Lo que haces con ella, cómo la llevas, ahí es donde reside la verdadera fuerza. He aprendido que no necesitas levantar la voz para ser escuchada. No necesitas dominar una sala para marcar la diferencia en ella. La acción silenciosa, precisa y oportuna, puede redirigir el curso de los acontecimientos con más eficacia que la voz más fuerte de la multitud. Si estás escuchando esto, quizás te hayan subestimado. Quizás alguien te dijo que eres solo algo, un título, un rol, una versión de ti mismo que decidieron mucho antes de que tuvieras la oportunidad de mostrarles lo contrario. Déjalos. No les debes ninguna prueba en su cronograma. Lo que importa es que cuando llegue el momento, estés listo, no para demostrar que estaban equivocados, sino para hacer lo correcto. Ese es el tipo de victoria que no se desvanece cuando cesan los aplausos. Y la llevarás contigo mucho después de que la multitud se haya ido. La fuerza puede ser silenciosa. La resolución puede ser tranquila. Y a veces la declaración más poderosa que puedes hacer es la que se entrega en una sola frase deliberada, cuando toda la sala está escuchando y sabes precisamente por qué. Salí de mi apartamento justo cuando el sol comenzaba a salir, la primera luz atrapada en las ondas del Potomac. El aire era fresco, del tipo que agudiza todos los sentidos sin la dureza del invierno. Caminé hacia la orilla del río, sintiendo el peso de mi abrigo asentarse uniformemente sobre mis hombros. En algún lugar detrás de mí, la red que había ayudado a fracturar ya se estaba adaptando, moviendo piezas, buscando nuevas aperturas. En algún lugar, la persona que había deslizado ese sobre en mi buzón creía que su mensaje me perturbaría. No lo hizo. Me recordó que el trabajo no está terminado y que estoy precisamente donde necesito estar para enfrentarlo. Porque Oráculo nunca duerme. Antes de despedirnos, nos encantaría saber, ¿desde dónde nos estáis viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía donde historias como esta os hacen compañía? Hacednoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia ha llegado a vuestro corazón, por favor, considerad suscribiros al canal, no simplemente para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar vuestro tiempo con nosotros hoy. Estéis donde estéis, esperamos que llevéis esta historia con vosotros. Y recordad, a veces el milagro no llama a vuestra puerta. Espera en silencio hasta que estáis listos para abrir vuestro corazón. Cuidaos, y nos vemos en la próxima historia.